En los bosques del Carbonífero habitaron toda clase de insectos y otras criaturas similares, por demás llamativas, como un terrorífico ancestro de los milpies modernos, el Arthropleura, un milpies gigante del tamaño de un humano adulto, lo que no es extraño porque en este periodo abundaron los artrópodos de gran tamaño. Arthropleura vivió hace 326 millones de años, es decir, 100 millones de años antes que los dinosaurios. Llegó a medir 2,7 metros de largo y pudo pesar aproximadamente 50 kilogramos. Ambas características que lo convierten en el invertebrado más grande que haya existido, superando a los euriptéridos, los escorpiones marinos extintos desde el Pérmico, hace 250 millones de años. Hasta ahora, solo se han descubierto 3 ejemplares fósiles de Arthropleura. El más reciente de ellos fue localizado por una afortunada casualidad por un estudiante del doctorado de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge en 2021, en una playa de Northumberland, 60 kilómetros al norte de Newcastle, Inglaterra. La identidad de este fósil fue confirmada por el Dr. Neil Davis, investigador del referido Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge, quien detalló que el espécimen estaba formado por segmentos de 75 centímetros de largo, muy similares a los milpies modernos, guardando las debidas reservas, por supuesto. Y considerando que fue encontrado en el canal fosilizado de un río, el Dr. Davis sugiere que podría tratarse de una muda, porque cuando los Arthropleura morían, es probable que sus cuerpos tendieran a desarticularse, es decir, que se disgregaban. Desafortunadamente, ningún ejemplar de Arthropleura conocido incluye la cabeza, por lo que aún es mucho lo que se ignora sobre esta especie. Más misterioso que esto, pocas cosas. Durante el Carbonífero, los insectos primitivos manifestaron un grado de evolución poco avanzado, básicamente por la ausencia de verdaderas metamorfosis, es decir, que los insectos del Carbonífero eran ametabólicos, porque en general los insectos del Carbonífero tendían a verse igual tanto en sus etapas juveniles como adultas, sin mencionar que poseían una escasa coloración. Pero los más primitivos de entre todos se caracterizan porque ni siquiera tenían ojos o antenas, y sus bocas solo servían para alimentarse por succión, con patas delanteras más largas que las traseras. Estos insectos primitivos del Carbonífero solían vivir entre la materia vegetal putrefacta. No entiendo nada. Entre los espectaculares insectos del Carbonífero existió además una enorme libélula de 80 centímetros de envergadura que también habitó en nuestro mundo en este periodo, aunque otras fuentes le asignan a esta libélula una envergadura de alas de solo 70 centímetros. En cualquier caso, esta criatura es conocida como Meganeura mongi y vivió durante el Carbonífero superior hace 305 millones de años en lo que ahora son Francia y el hemisferio norte. Es probable que estas libélulas gigantes se reunieran en los ríos para buscar pareja y aparearse. La Meganeura se considera como el primer gran depredador alado del mundo. Incluso se especula que sus larvas eran igualmente cazadoras y solían depredar a ejemplares inmaduros de algunos anfibios. En la misma línea, los insectos del Carbonífero incluyeron la aparición de una criatura que aún existe hasta la actualidad y que se desplaza reptando y volando, la cucaracha. Durante el Carbonífero llegaron a existir en la Tierra alrededor de 800 especies diferentes de cucarachas, algunas de hasta 10 centímetros de longitud. Joder, qué asco, de verdad. Asimismo, los mares viscosos del Carbonífero estaban llenos de seres flotantes llamados foraminíferos. Los foraminíferos eran una clase de protozoos que fueron muy abundantes en todo tipo de ecosistemas de nuestro planeta. Aunque conocieron su mayor desarrollo durante el Mesozoico,
hasta el punto de que su presencia en los estratos de esta era es de suma importancia económica, en virtud de que se utilizan como un indicador confiable en las prospecciones petrolíferas con magníficos resultados. Es decir, que cuando se localizan fósiles de foraminíferos en estratos rocosos del Mesozoico, se consideran como un indicador bastante seguro de la presencia de petróleo. Aunque tampoco hace milagro. Sin embargo, esto no significa que los foraminíferos del Paleozoico no sean importantes, aunque desde el punto de vista paleontológico, los únicos significativos son aquellos que tienen un caparazón sólido, ya sea calcáreo, silicio o formado por la aglomeración de sustancias extrañas sobre una cápsula quitinosa, tales como granos de arena o esqueletos de esponjas marinas. Los foraminíferos son parte importante del plancton, que a su vez es un conjunto de pequeños organismos que viven flotando en el agua, pero otras especies de foraminíferos vivían y se desplazaban sobre el fondo del mar o estaban sólidamente adheridos a este, y son conocidas como bentos. ¡Ajá! ¡Se mamó! El tamaño del caparazón de los foraminíferos varía desde la escala microscópica hasta algunos centímetros. Asimismo, la forma de estos caparazones resulta bastante diversa. Los foraminíferos más abundantes del Paleozoico superior fueron los fusulinas, los cuales tenían un caparazón en forma de una compleja espiral. Los fusulinas, por lo general, aparecen en la roca con la apariencia de granos en forma de huso. Las rocas calizas con fusulinas suelen constituir importantes depósitos de fósiles, sobre todo en los estratos del Carbonífero de todo el mundo. En las rocas del Paleozoico se pueden encontrar fragmentos de fusulinas o caparazones completos o ramificados sin cámara central que pueden llegar a medir hasta 2 centímetros de longitud. Los foraminíferos fusulinas pertenecen al género Rhabdamina y todavía existen en la actualidad, aunque tienen su origen en el periodo silúrico. En la actualidad viven en los mares de todo el mundo casi sin cambios. Tan solo ha variado el ambiente en el que viven, porque los fusulinas del Paleozoico vivían en las aguas poco profundas de los litorales, mientras que las especies actuales viven en las profundidades del océano Ártico y Subártico.